Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Es algo realmente emocionante para mí. Me refiero a que, no sé si ustedes saben cómo se siente ser predicador, pero comenzar un nuevo libro de la Biblia, especialmente un libro tan grandioso como este, realmente es algo muy emocionante. Así que espero que abran sus Biblias en Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, y voy a leer nuestro texto de esta mañana y luego lo veremos parte por parte. ¿Podrían ponerse de pie, por favor, y mostrar reverencia a la palabra de Dios mientras leo el texto de esta mañana? Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este hombre vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que fue enviado para dar testimonio de la luz. Aquella era la luz verdadera, que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que nacen no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo dije, el que viene después de mí es preferido antes que yo, porque era antes que yo, porque de su plenitud todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por su majestad, por su carácter profundo, y oramos para que ahora, mientras le prestamos atención, tú nos hables a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estos 18 versículos del primer capítulo de Juan forman lo que podríamos llamar en música clásica una obertura. En literatura podríamos llamarlo un preludio. En la cultura del cine, un adelanto de la película. Es una especie de introducción que presenta muchos de los temas y muchas de las ideas que Juan va a ir desarrollando a lo largo de todo su evangelio. Habla de la vida, habla de la luz, habla de la obra de Dios en la eternidad, habla del testimonio. Esta es la obertura del evangelio de Juan. Y les digo, hay algo maravilloso en el Evangelio de Juan, porque el mismo escritor, Juan, de quien hablaremos más y más en las próximas semanas, escribió el Evangelio con un propósito muy deliberado. Ese propósito deliberado es que ustedes y yo creamos, que tengamos una fe más grande, más pura y más firme en quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y así, desde el principio nos presenta a esta gran persona. Ahora, desearía que hubiera alguna forma de borrar de su mente cualquier conocimiento previo del Evangelio de Juan, para que pudieran venir a Juan capítulo 1, versículo 1, como si fuera la primera vez, como si nunca lo hubieran leído. Pero en lo posible, analicemos estos 18 versículos tan majestuosos que acabo de leer, parte por parte. Observen los primeros dos versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Quiero que noten algo. En el versículo 1, en concreto, no se menciona todavía a Jesús. Ya llegará la mención específica del nombre de Jesucristo, pero por ahora, Juan simplemente nos presenta a un personaje llamado el Verbo. Ahí en los primeros versículos. En el principio era el Verbo. Tienen que amar esa frase. En el principio. ¿Les suena familiar a alguien? Tal vez Juan 1.1 sea un vínculo consciente con Génesis 1.1. Del mismo modo que dice Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así, el apóstol Juan, al escribir su evangelio, está conectándonos de manera muy deliberada a ese punto.
Dice, quiero que vayan en su mente atrás en el tiempo, hacia la eternidad pasada, a una época cuando no había nada, cuando solo estaba Dios, antes de que Dios creara nada. Pues bien, en ese principio estaba el Verbo. Nuevamente, deja claro que no es el principio de la creación, de la creación, sino el principio del principio, antes de que existiera algo. Y ahí estaba el Verbo. Cuando dice verbo, traduce la palabra griega antigua que quizá hayan oído antes, porque a veces la usamos en nuestro lenguaje común hoy. La palabra griega logos. El logos era una idea muy interesante, tanto en la cultura judía como en la cultura griega de entonces. En la cultura judía a menudo se referían a Dios como la palabra de Dios, el logos de Dios. Así que cuando dice en el principio era el verbo, está estableciendo una conexión con la cultura judía antigua. Pero ¿sabían que también conecta con la cultura griega antigua? Muchos de los filósofos griegos tenían una comprensión sofisticada de lo que llamaban el logos. Y para ellos, logos era la inteligencia que creó y dirige todo el mundo. A veces nosotros hablamos de diseño inteligente, que al observar la creación vemos evidencia de que algo fue diseñado, de que todo fue construido de manera deliberada, de que hay indicios de haber sido hecho, de que no ocurrió por accidente. Pues bien, el logos se asemeja a la idea de un diseñador inteligente. Es la mente que está detrás de todo, es la racionalidad, la razón que emerge ante nosotros. Entonces, ya desde la introducción, Juan dice algo para judíos y griegos por igual. Durante siglos han estado pensando, hablando, escribiendo acerca del verbo, el logos. Ahora voy a decirles quién es. Lo genial de esto es que Dios se conecta con nosotros justo donde estamos, en nuestra cultura y en nuestra época. El logos era algo que resonaba con los lectores antiguos, pero hoy me pregunto si Dios no le dice al programador de computadoras, Jesús es el gran programador del universo. Si no le dirá al científico, Jesús es el científico definitivo y la fuente de todo conocimiento. Si no le dirá al ingeniero, Jesús es el ingeniero maestro. Si no le dirá al administrador financiero, Jesús es el supremo. Porque Jesús quiere que su realidad, su verdad, se conecte con cada generación justo donde se encuentra. Volviendo a esa frase en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amigos, no sé si esas palabras los confunden, pero en realidad son muy profundas y nos muestran algo de este logos, este ser llamado el verbo. Primero, se nos dice que el verbo es Dios, que es eterno, que está en el principio, y que directamente se le llama Dios, y el verbo era Dios, sin titubear. El logos es eterno, está el logos en el principio y el logos es Dios. Y al mismo tiempo, este ser no abarca todo lo que es Dios, porque Dios Padre es una persona distinta del verbo, pues dice, y el verbo estaba con Dios. Amigos, no tengo tiempo esta mañana para una discusión profunda o completa sobre la Trinidad, pero les diré esto. Aquí encontramos uno de los pasajes centrales para entender algo de la Trinidad, o podrían llamarla la triunidad de Dios. Y es simplemente esto. El Padre y el Hijo aquí llamado el Verbo, son igualmente Dios y sin embargo son personas distintas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero ambos son igualmente Dios. Y al sumar al Espíritu Santo a esa ecuación, por así decirlo, tenemos un solo Dios en tres personas. Por cierto, permítanme decirlo con rapidez, no somos triteístas. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así, para enfatizar, vuelve a decir en el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. De nuevo, subraya que el Padre es distinto del Hijo y el Hijo distinto del Padre. Son igualmente Dios, pero personas separadas. Ahora, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El apóstol Juan dice, déjenme contarles más sobre el verbo. Este verbo, el logos, él creó todo. ¿Y cuán firme es esta afirmación? Pues no solo dice que él creó todo, sino que añade, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es todo. Él creó todo. Y de nuevo, para la mente judía, ningún problema. Porque cuando Dios creó todo, en Génesis 1, lo habló a la existencia con la palabra, con el verbo. Para la mente griega no hay problema, porque ¿cuál era la inteligencia suprema detrás de la creación? Era el Logos, la gran inteligencia suprema. Sabrían que está conectado a la creación, pero luego añade en el versículo 4, en él estaba la vida. El verbo es la fuente de la vida. No solamente la biológica, sino el principio mismo de la vida. La vida misma está en el verbo. Y el versículo 4 dice, la vida era la luz de los hombres. Está hablando de luz espiritual así como de luz natural. No es que el verbo contenga luz y vida, sino que Él es la vida y la luz. Permítanme llevarlo a un punto muy directo, muy rápido. Eso nos dice que si una persona no conoce a Jesús, en cierto sentido está muerta y en tinieblas. Si en Jesús hay luz y vida, y una persona conscientemente se aparta de Jesucristo, en cierto sentido está en muerte y en tinieblas. Porque en Jesús se encuentran la luz y la vida. Es curioso que de manera instintiva los seres humanos tememos a la oscuridad y a la muerte también. Instintivamente Dios nos ha dado algo que debería atraernos a la luz y a la vida, y eso se halla en Jesucristo. De hecho, dice en el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. O, según otra traducción, no la vencieron. Las tinieblas no pudieron vencer la luz porque ésta permanece por siempre. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Este hombre vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que fue enviado para dar testimonio de la luz. Aquí nos presenta a otra persona. Primero se nos presentó al verbo, ahora a un hombre que da testimonio de ese verbo, identificado después como Juan el Bautista. Él dio testimonio de la luz, como dice el versículo 7, para que todos creyeran por medio de él. La misión de Juan el Bautista era enfocar deliberadamente la gente hacia Jesucristo. Y aquí en el versículo 8 aclara que él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Él apuntaba deliberadamente hacia esa luz. Entonces, si miran conmigo los versículos 9, 10 y 11, verán algunas de las palabras más tristes de todo el Evangelio. ¿Listos? Versículo 9. Aquella era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Noten unas cosas. Primero, hasta ahora, Juan no le ha dado al verbo, a logos, un nombre. Tú y yo sentimos que sabemos el secreto. Leyendo cada palabra pensamos, Jesús, Jesús, Jesús. Pero ponte en los zapatos de una persona antigua leyendo este pergamino por primera vez, siguiendo a Juan paso a paso. Sí, entiendo el concepto del verbo, sí, entiendo el concepto del logos, sí, él creó todo, y sí, y de pronto dice, él era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Si hay luz en cualquier parte del universo, en última instancia se remonta a Jesucristo de alguna forma. Luego dice en el versículo 10, él estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Amigos, ¿podemos coincidir que es algo extraño? Que Jesucristo vino al mismo mundo que él creó y el mundo no lo reconoció. Cuando Jesús vino al mundo, vivió, caminó, enseñó
hizo milagros. Cuando murió en la cruz, ¿reconoció el mundo que era el Hijo de Dios? Hubo aplausos en cada paso, lo alabaron como el creador y el hacedor de todas las cosas, el Logos, la inteligencia divina. No, no lo conocieron. Se puede poner aún peor. Fíjense lo que dice el versículo 11. El mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podrías traducir esa frase a lo suyo vino de otra manera. Podrías traducir esa frase a lo suyo vino, literalmente, vino a su propia casa y no lo recibieron. Él los hizo. Él los estableció. Él los creó. Llegó a su casa y no lo recibieron. Si tú o yo fuéramos lectores de la antigüedad y leyéramos esto, se nos rompería el corazón, nos afligiría la injusticia de todo esto. Simplemente no es correcto. Es como un padre que da a luz un hijo, en cierto sentido lo creó, pero a cambio solo recibe ingratitud y rechazo. Sería como si alguien entrenara a un animal o creara algo y ese algo respondiera con puro desagradecimiento y rechazo. Nos impactaría lo mal que está. Quizá hasta cerremos el pergamino al final del versículo 11 diciendo, entonces olvídenlo. Si así de desagradecida es la creación, se acaba la historia aquí y ya, pero no termina ahí. Vean ahora el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, él vino al mundo y fue rechazado. Sí, vino a su propia casa, por así decirlo, y no lo recibieron. Pero no todos lo rechazaron. Hubo quienes sí lo recibieron. Dice el versículo 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque algunos rechazaron la revelación del verbo, otros lo recibieron y así llegaron a ser hijos de Dios. Hijos de Dios mediante un nuevo nacimiento. Y amigos, sé que hay un sentido en el que todo ser humano es hijo de Dios. Todos somos descendencia suya, creados por Él. Hay un sentido en el que eso es cierto. Pero hay otro sentido, y es el sentido principal de las Escrituras, en el que no te conviertes en hijo de Dios hasta que conscientemente recibes a Jesucristo. Hasta que pones tu fe en Él. Y realmente eso es de lo que se trata, recibirlo. Fíjate lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibirlo es básicamente lo mismo que depositar tu confianza, tu fe, tu dependencia en su nombre. Estás poniendo tu fe, tu confianza, tu apoyo en Jesucristo. Esta es la gran invitación que Él hace incluso hoy. Si tú recibes a Jesús, si pones tu fe en Él, entonces Él te da la posibilidad, no la mera posibilidad, sino la promesa de ser hecho hijo de Dios, en un sentido que no tenías simplemente por nacer, sino que te eleva a ese gran privilegio. Amigos, tengo que dejar esto bien claro hoy, porque al final de mi mensaje voy a extender una invitación por si alguien quiere recibirlo. ¿Cómo podría predicar este pasaje sin dar esta invitación? ¿Cómo podríamos ver un texto que dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no decir al terminar, ahora invito a quien quiera recibir a Jesús? Llegaremos a eso más adelante. Pero amigos, ¿no es maravilloso que la promesa se extienda a cualquier persona, a todos los que le recibieron, a los que sean? A ti. Puede ser tú. No quiere excluir a nadie. Cuando lo haces, descubres que has nacido en el reino de Dios, que naciste, como dice el versículo 13, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso nos recuerda la naturaleza del nuevo nacimiento. Quienes lo reciben nacen de Dios y no por esfuerzo humano o logro personal. No, simplemente dices, Jesús, quiero recibirte, y Él hace algo en tu vida que jamás podrías hacer por ti mismo. Esto nos dice que llegar a ser hijo de Dios no es darte otra oportunidad, ni de reformarte a ti mismo.
ni de decir haré las cosas mejor. No, se trata de rendirte por completo a Dios y entonces Él hace algo en tu vida que nunca podrías lograr por tu cuenta. Observa el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé si te gusta hacer pequeñas marcas en tu Biblia o si usas una Biblia electrónica, porque sé que muchos usan Biblias electrónicas. Antes, para el pastor, era un problema cuando veía llegar a la gente sin sus Biblias y pensaba, ¿no éramos una iglesia que enseñaba y estudiaba la Biblia? ¿Dónde están las Biblias de todos? Pero hoy todos dicen, ¿quién en su Biblia? Sí, pastor, aquí. Está aquí en mi bolsillo. Así que, ya sea que te guste marcar tu Biblia o usar marcadores digitales, querrás notar especialmente el versículo 14. ¿Lo ves? Versículo 14. Ahora me imagino a un lector antiguo del Evangelio de Juan leyendo este versículo y soltando el pergamino, exclamando, no puedo creerlo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta sería la afirmación más sorprendente hasta ahora y asombraría a pensadores tanto griegos como judíos. Amigos, los griegos generalmente veían a sus dioses como muy bajos, por así decirlo. Imaginaban dioses como Hércules y Zeus y todos esos personajes, seres parecidos a superhombres, pero humanos. Juan dice, no, el Verbo, la razón divina, Él se hizo carne. Y los judíos, por su parte, solían pensar en Dios como demasiado exaltado. ¿Entienden a qué me refiero? Les costaba concebir que el gran Dios revelado del Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Pero Juan dice, quiero que sepan que el Verbo fue hecho carne, que esa gran razón majestuosa que creó los planetas y el universo e incluso el cuerpo humano, ese gran creador, se hizo carne. ¿Y viste lo que dice el versículo 14? Y habitó entre nosotros. Literalmente podría traducirse como puso su tienda de campaña entre nosotros. Poner una tienda. Ahora, algunos hacen hincapié en lo temporal, que Jesús habría acampado aquí durante 33 años y luego regresó al cielo. Tal vez sea parte de la idea, pero yo creo que el sentido principal se conecta a la noción del antiguo tabernáculo. Él tabernaculizó entre nosotros. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Así como el antiguo tabernáculo era un lugar de encuentro en el Antiguo Testamento, donde el hombre se encontraba con Dios, así Jesús habita entre nosotros y se convierte en el lugar donde el ser humano se encuentra con Dios. Nos encontramos con Dios en Jesucristo. Amigos, este es el gran mensaje del versículo 14 y en realidad el tema central de toda la sección. Simplemente Dios se ha acercado a ti en Jesucristo. No tienes que esforzarte para encontrarlo. Él vino a ti. A veces me topo con gente que nunca ha puesto su fe en Jesús, son los que necesitan recibirlo hoy. Y que dicen, ¿dónde está Dios? Se siente tan lejos. Y lo que la Biblia te dice es, Él se acercó a ti y a mí en la persona de Jesús. Vino y habitó con nosotros. Y a veces conozco cristianos que aman a Jesús, que van fielmente a la iglesia, pero por alguna razón sienten que han perdido a Jesús en algún momento. No sé si lo perdieron en la política de la iglesia o en los rituales de la iglesia o en la fatiga del día a día o en las luchas cotidianas, no lo sé, pero sienten, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde puedo hallarlo? Te diré dónde lo encontrarás. Lo encontrarás en la persona de Jesucristo. Si tienes problemas para encontrar a Dios, ¿por qué no decir, Dios, voy a mirar a Jesús? Voy a reorientar mi enfoque en Él. Voy a pasar mucho tiempo leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y voy a fijarme en Él porque Él vino y habitó entre nosotros. Esa es la respuesta. Ahí está Jesús. Miras a Jesús y Dios se encontrará contigo en Jesús. Vino y habitó entre nosotros. Así de cerca llegó. Hay una historia antigua, probablemente no sea cierta, pero sigue siendo buena historia. Habla de un tipo que, cuenta su anécdota y dice, fui a la iglesia presbiteriana y no encontré a Dios. Luego fui a la iglesia metodista y no encontré a Dios. Después fui a Calvary Chapel y no encontré a Dios. Y así sucesivamente. Y ahora no sé dónde está Dios.
Finalmente el hombre muere y va al cielo y le relata toda la historia a Dios. Y Dios le dice, lo entendiste mal. Te quedaste en la iglesia presbiteriana el tiempo suficiente para que me empezara a acercar a ti y te fuiste a la metodista. Luego te quedaste en la metodista lo suficiente para que comenzara a acercarme a ti y entonces te fuiste a Calvary Chapel. Y te quedaste en Calvary Chapel hasta que volví a acercarme a ti y de nuevo te fuiste. ¿Ves la idea? A veces, cuando sentimos que Jesús está lejos de nosotros, sin darnos cuenta, podemos estarnos separando de Él. Pero el gran mensaje de Dios para nosotros es: vine y habité entre ustedes. Él habitó con nosotros. Hay gloria. La gloria es la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, versículo 15, Juan dio testimonio de Él clamando: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esto es Juan el Bautista. No se preocupen, vamos a hablar más de Juan el Bautista la próxima semana. Ahora vean el versículo 16. De su plenitud, todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Vieron lo que dijo aquí? Por fin nos reveló el nombre a nosotros. Versículo 17. Cristo Jesús. Gracia y la verdad vinieron y ahora ponemos nombre al verbo. Cristo Jesús. Esta es la gran revelación de Dios. El verbo, el que existe eternamente, la mente que gobierna el universo, vino y habitó entre nosotros, y cuando Él vino y habitó entre nosotros, Él estaba tan enojado con nosotros. Él expresó su odio por la humanidad. No, estaría mal decir eso. Él habitó entre nosotros y Él estaba lleno de gracia y de verdad. Me encanta el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esto demuestra la plenitud de la gracia anunciada por Juan el Bautista y vivida por Jesucristo. Dios, el Verbo, Jesucristo, cuando vino, trajo un nuevo orden en las cosas, diferente a Moisés. No, trajo un nuevo orden y fue anunciado por Juan el Bautista. Amigos, como dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. Dios Padre vive en una radiancia y una gloria inefable y nadie lo ha visto jamás. Pero amigos, Jesucristo, el Hijo fiel, Él lo ha declarado a ti y a mí. Jesús es la revelación de quién es Dios. Ahora doy una invitación esta mañana y simplemente digo: todos los que quieran tener una relación con Dios, vengan y reciban a Jesucristo esta mañana. Para algunos, esa es la mejor noticia que jamás hayan oído. Otros quizá piensen, aunque no lo digan, lo sienten en su corazón: he estado huyendo de Dios toda mi vida, ¿por qué querría acercarme a Él ahora? Déjame decirte algo. Lo que dice Juan: en Él está la luz y la vida. Y está aquí para ti ahora mismo. Si quieres rechazar la luz y quieres rechazar la vida, esa es tu elección. Dios te respeta lo suficiente como para permitirte elegir las tinieblas. Dice: te voy a dejar vivir en algún sentido en oscuridad y muerte, pero esa no es mi voluntad. Mi voluntad para ti es luz y vida. Recíbela en el Hijo que habita entre nosotros ahora.